acabo de preguntarle al congresista Juan de Díaz Dios por el caso de la trabajadora del despacho del congresista Wilder Ruiz, que estaba embarazada y que fue aparentemente despedida el mismo día que anunció de su embarazo, y lo que me ha dicho es que la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, se ha comprometido en darle trabajo a esta señora, así que bueno, ojalá se pueda, ¿no? Nadie tiene que ser despedido por un embarazo, dicho sea de paso. Así que mujeres, si alguna vez les sucede, tienen que denunciarlo nomás, porque es imposible que alguien despida a una mujer simplemente porque quedó embarazada. Margarita Patiño es la señora viuda de Hugo Bustillos. Ella está denunciando hace mucho tiempo lo que pasó con su esposo y está hoy día aquí porque se cumplen 26 años de la muerte de Hugo. Le voy a dar primero la bienvenida a ella. ¿Cómo está, doña Margarita? Buenas noches, señorita Milagros. Muchísimas gracias por darme una nueva oportunidad de estar en el espacio que usted dirige. A usted, muy señora, amable. por venir siempre. Charmelí, Charmelí, así se pronuncia tu nombre. Charmelí Bustillos es hija de... ¿Cómo estás? Qué bueno conocerte. Encantada también, de verdad, y muchísimas gracias. No, imagínate, bienvenida. Tenías 14 años cuando murió tu papá. Exactamente, 14 años. Sí. Y hoy día vamos a, en su honor, vamos a tratar de ver en qué está este proceso, ¿no? Vamos a tratar de despertar un poco las conciencias del Poder Judicial. Muchísimas y gracias. el señor Miguel Huertas, el abogado de la familia. ¿Cómo está, doctor Huertas? Muy bien, y muchas gracias por este espacio. Bienvenido. Señora Margarita, si tuviéramos que resumir desde el que nos encontramos hasta ahora, ¿cómo ha ido la evolución del proceso? ¿En qué está la situación? ¿Cómo está el juicio? La verdad ha quedado completamente dormido. No se ha avanzado nada. Como ustedes recordarán, una vez en una entrevista que le hacen al señor Urresti, al ministro Urresti, él supo dar una amenaza velada donde decía que si por A o B lo denunciarían a él para... le abrieran un juicio oral a él, no habría justicia en el Perú, ¿no? Para mí sonó eso como una amenaza velada, puesto que él es el ministro, ¿no? Entonces... Y es el ministro más popular, doña Margarita, tiene 54% de aprobación. Imagínese. Usted pidió que él se apartara del cargo. Se ponga a un costado, pero por no, ética. Pero no le ha hecho caso y no creo que le vaya a hacer caso. No, jamás. Entonces, No ¿usted creo. siente que ha habido una interferencia política en el Poder Judicial en el caso de su esposo? Yo pienso que sí. De una manera muy asolapada, pero ha habido injerencia. ¿No? Porque ya la fecha para la audiencia oral se había visto para el mes de julio, ¿no? La cual, mire, Y hasta estamos ahora nada, ya en estamos en noviembre y noviembre. no hay nada, ¿no? Y no hay manera de... Bueno, doctor Huertas, esta pregunta de repente va a parecer un poco naif, pero por las múltiples denuncias que llegan al programa de demoras en los procesos, de audiencias que se postergan y todo, pero no hay una manera de, no sé si sea la palabra presionar, pero de agilizar. Son 26 años, ¿no?, de búsqueda de justicia. Nosotros efectivamente estamos tratando de hacer todos los esfuerzos a nivel interno y a nivel internacional. Creo que es importante señalar a la ciudadanía que en las sesiones en octubre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nosotros hemos planteado el tema. Ha habido una reunión de trabajo con los representantes del Estado peruano y ahí hemos advertido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la demora injustificada que tiene este proceso judicial. Y lo que hemos exigido en esa reunión de trabajo es la renuncia del ministro del Interior. Y vuelvo a insistir a lo que hemos planteado. El señor no puede continuar como ministro del Interior estando procesado por un crimen de lesa humanidad. Hay que decirlo Claro, claramente. lo que él dice es que tiene que primar la presunción de la inocencia. En ese caso, el propio presidente de la República señaló un pedido de cambio de las normas electorales porque aducía que había personas denunciadas que estaban siendo candidatos. Personas denunciadas. En este caso estamos hablando de una persona que está procesada por un crimen de lesa humanidad. Si seguimos lo que el propio presidente exigía para los candidatos que iban a ser elegidos, ¿por qué tienen como una autoridad, como ministro de Interior, alguien que está procesado por un crimen de lesa humanidad? De acuerdo. Charmelí, es la primera vez que te entrevisto. Me gustaría conocer tu reflexión como hija de este proceso, de esta búsqueda de tu mamá. Son 25 años tratando de que se sentencie a los culpables, de que los que asesinaron a tu papá de manera tan cruel, tan terrible, paguen, ¿no es cierto? Tú tenías 14 años.
Exactamente. cuando sucedió todo esto. Ahora eres 14 una años. mujer hecha y derecha y has visto de cerca el sufrimiento de tu mamá. ¿Cuál es tu reflexión como hija? Como hija, en primer lugar, mi reflexión es que, bueno, aparte del dolor, sobre todo ver a mi madre al frente de toda esta situación tan dolorosa, veo una batalla titánica. Titánica, un proceso legal bastante largo. y ¿Contra que- quiénes se enfrentan? ¿Quiénes son esas fuerzas oscuras que no permiten que la justicia llegue en el caso de tu padre? Yo, obviamente, el Estado, el Estado, digamos, que tiene una deuda muy grande, no solamente con el caso Bustillos, sino con otros casos más de destacados periodistas que han muerto asesinados. Y realmente es indignante y es una afrenta para los familiares que el Estado que mire con tanto desdén realmente a los familiares. Y eso es lo que a mí me causa mucho dolor e indignación, porque vemos que no solamente es el asesinato de mi padre, sino también la lucha contra la impunidad, que es algo que no se debe permitir bajo ningún concepto ni circunstancia, porque corremos el riesgo de acostumbrarnos lamentablemente a la impunidad y no debe ser así. Necesitamos mayor conciencia y yo apuesto con insistencia a hacer, digamos, aportar a la memoria colectiva, porque las décadas de los 80 y 90 han sido muy, muy dolorosas y no pueden pasar a la historia como que pasó y ya, no, hay que tomar conciencia de ello. Ahora, no ha pasado en el caso de doña Margarita y en tu caso, Charmely, pero le has dedicado toda una vida a Margarita y hasta ahora no pareciera que no te hacen caso. A los dos principales sospechosos o culpables, que es Víctor Lavera Hernández, ¿no es cierto, doctor Huertas? Armando Amador Vidal Zambeto, creo que solo estuvieron presos 4 años, ¿no? Y luego fueron liberados. Entonces, quiero apelar a eso, ¿no? La pregunta es, yo sé que no te has cansado, pero has dedicado toda tu vida a esto, Margarita, y no te hacen caso. No ¿Qué me vas a hacen hacer? caso. ¿Hasta dónde vas a llegar, mujer? Hasta el último momento, señorita Milagros, porque, como bien dice Charmely, no es justo que se mire con desprecio el dolor ajeno, porque no está en ellos, no se da importancia a los demás. No solamente es mi caso, es muchísimos más. Mucha gente se ha cansado posiblemente de Sí, seguir claro, peleando. han tirado la toalla. Tiraron la toalla. No crea, a mí muchas veces me ha pasado eso. He querido tirar la toalla, ¿Y pero por qué siempre, no la has tirado, Margarita? porque siempre estoy en pos de la justicia, la verdad, y que nunca más se vuelva a repetir esto, jamás de los jamases, ¿no? Inclusive de repente hacer ver a la juventud que viene muy después de que tomen conciencia hacia el dolor de los demás. No esperemos el momento que nos visite o nos toque la puerta de uno mismo para tomar conciencia y decir, sí, tenían razón, el dolor es fuerte. Entonces, que no se vuelva a repetir, porque usted sabe que estamos ahorita en la situación en que nos encontramos, una violencia total, señorita. Se habla de que ya no hay violencia, de que no hay impunidad, y es mentira. La impunidad sigue a manos llenas. ¿Para quiénes hay justicia? ¿Para los que tienen mayor poder económico? Dígame usted. Yo agradezco mucho a la organización de la Comisión de Derechos Humanos, quien tiene la bondad que empezó esta lucha titánica para apoyarnos en cuanto a la defensa, a la revista Caretas, que fue una de las primeras que se preocupó muchísimo por descubrir quién era Ojos de Gato y qué nombre tenía los asesinos de tu esposo. Los asesinos de mi esposo. Ellos están libres. Están y el libres. ministro Urresti no ha renunciado, está procesado, investigado por el asesinato. Así pero aparentemente va... Es que qué terrible decirlo, ¿no? Porque uno no quisiera decir, aparentemente no va a pasar nada. O sea, en serio, Margarita, yo y este programa siempre estará abierto para escuchar tu lucha, pero ¿qué esperas del Estado peruano? Que, digamos, hoy son 26 años de la muerte de tu esposo. Años. ¿Qué le dirías al presidente Mendoza, que según él el Poder Judicial está en la línea correcta? Una frase para mí sinceramente agresiva. Por ejemplo, estamos viendo tu caso.
y son 5 meses que no te dan la audiencia. Así es. ¿Qué le dirías a él, que es el operador, el presidente del Poder Judicial? Que de repente le tome un poquito más de importancia, ¿no? Porque es un caso también que merece mucha dedicación prácticamente, ¿no? Y no lo dejemos o no lo descartemos como si fuese cualquier cosa. Porque pienso yo que hasta un animal antes de ser sacrificado se tiene que ver bien. Yo pienso que si ellos actuaron así, ¿por qué lo hicieron? Yo quiero que me digan por qué pasó. Esas son las respuestas que quieres. Yo quiero saber por qué lo mataron y de la forma como lo mataron. ¿Creían señorita. que tu esposo era terrorista? No, sino que simple y llanamente Hugo fue un defensor de los derechos humanos y siempre estuvo a favor de la gente campesina agricultora. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un comercio dedicado a la compra de productos tradicionales. Yo sé. ¿No? Entonces, nuestra comunicación era más directa con la gente de campo y era por eso que nosotros nos enterábamos más rápido de los excesos que había de ambas partes. Para ti fue una confusión malévola. Sí. ¿Qué hay detrás, digo yo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hubo detrás? Charmely, tenías 14 años. ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo, cómo te explicó la muerte de tu padre? Bueno, nosotros nos enteramos de la muerte de papá de una manera muy abrupta, porque fue principalmente uno de los testigos vitales. El que vino corriendo, ¿no es cierto? El amigo de Hugo. Y fue, o sea, no hubo ningún tipo de, digamos, de una manera de sutil, simplemente fue abrupta. Mataron a tu papá, murió Hugo Bustíos, y la verdad que fue un shock muy grande para nosotros, principalmente para mí fue un golpe muy duro, porque tenía 14 años, sabía lo que estaba pasando, había sido testigo de todos los excesos que se había vivido y realmente fue muy, muy, muy duro. De hecho, yo dediqué a mi padre mi tesis de grado, fue en homenaje a él, para dejar testimonio, digamos, de lo que pasó en la década de los 80 y los 90 y de que eso no puede pasar así por así, nada más al olvido. Es necesario, insisto, en que se tenga conciencia y conocimiento de lo que pasó. Se tiene que hacer, no podemos olvidar, exactamente, para que nunca más suceda, como dice un es. filósofo que yo se los recomiendo, que se llama Thibaut. Señor Huertas, doctor Huertas, para terminar la entrevista, digamos, usted ha dicho, vamos a recurrir a las instancias No, lo hemos hecho. Ya lo han hecho a las instancias internacionales. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya el caso está ahí. Exactamente. Hay un informe del año 97 emitido por la Comisión y nosotros hemos presentado un informe de seguimiento para que la Comisión se pronuncie al respecto. ¿Y ese pronunciamiento posterior al informe se espera para cuándo? Ya ha habido sesiones de la Comisión en octubre. Vamos a ver si hay algún pronunciamiento al respecto. Si no, vamos a seguir insistiendo en las sesiones que vienen ya en marzo del próximo año. Ok. Bueno, muchas gracias, doña Margarita. Usted, la verdad es que yo no sé qué decirle cada vez que la veo. Lo único que tenemos que hacer los peruanos es escucharla. Y algún día imagino que vamos a abrazarla y decir por fin se hizo justicia, doña Margarita. Es lo que más se anhela, le digo. Para cerrar este capítulo, creo yo que lo que necesitamos es que se nos haga justicia, ¿no? Claro. Porque de la manera como nos arrebataron, nos destrozaron todo un proyecto de vida que tuvimos. Y como no vas a ver el ministro Urresti siendo de servicio de inteligencia, qué es lo que había pasado. Él oculta, él apaña prácticamente. Para usted él tenía que saber necesariamente. Por supuesto, si él estaba ahí. Porque siempre se nos negó la oportunidad de facilitarnos la identidad de todos los que participaron en esa emboscada hacia Hugo, ¿no? Daniel Urresti era el jefe de la sección de inteligencia S2 del ejército. De hecho, él era conocido como el capitán Arturo. Él ha reconocido que él era el capitán Arturo. Y está siendo acusado como presunto autor mediato en el asesinato de Hugo Bustíos. Vamos a ver qué sucede. Ojalá se produzca la audiencia. Y lo que dice Margarita es, bueno, pues para cerrar duelos, para acabar con historias de dolor, en este caso se necesita justicia. Ojalá las autoridades escucharan con mayor solidaridad a la familia Patiño. De verdad lo merecen, son 26 años y doña Margarita, su esposo, debe estar más que orgulloso de usted porque no ha tirado la toalla, sigue insistiendo y eso habla de su gran amor. Cuídese mucho, por favor. Mucho amor. Muchísimas gracias. Yo lo sé, doña Margarita. Mi amor, lo siento mucho. Bueno,
Me tengo que ir a la pausa. Terrible, de verdad, este caso. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con él. Muchas gracias, Sharmeli. Muchas gracias, doctor Huertas. Nos vamos a la pausa, regresamos con el presidente de Sierra Exportadora.